Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Simple Salud. En esta oportunidad y con todas nuestras conversaciones, un gran invitado. En esta oportunidad, Pilar Mazo. Pilar hoy dirige Synergy Links, una empresa dedicada a brindar consultoría respecto del acceso. El acceso es un concepto amplio, pero que desde hace varios años viene estando presente no solo en el mundo privado, sino también en el mundo público. Y tiene que ver con una serie de acciones y de construir un ecosistema que nos permita llegar de manera más eficiente con distintas tecnologías sanitarias a donde más se necesitan, a los pacientes. Las actividades relacionadas al acceso pueden diferir desde ámbito regulatorio y político, inclusive legislativo, hasta acuerdos de distribución, logística y márgenes comerciales que permitan llegar de la mejor manera con un producto farmacéutico o de tecnología o dispositivo médico a un paciente que lo necesite. Estos son conceptos que además están presentes en las grandes legislaciones que han transformado nuestro sistema de salud. Y por eso invitamos a una experta en el tema para que nos explique básicamente cómo se origina el concepto, pero además cómo ha ido evolucionando y cómo hoy el acceso mueve la agenda de muchos de los actores que están presentes en el mundo de salud en Chile. Te invito a ver esta conversación porque es realmente interesante. Pilar, bienvenida, gracias. Bienvenida a Simple Salud, gracias por la flexibilidad de agenda, para acompañarnos, para tener esta conversación tranquila y distendida. A veces un poquito dentro de la agenda tan agitada. Gracias a ti por la invitación y por considerarme también en ser parte de esta experiencia. Oye, ahí justo antes de prender las cámaras comentábamos un poco un montón de contactos en común, de gente del rubro. Parece que efectivamente el circuito de salud, como hablábamos, no es tan amplio y uno se va encontrando, en distintas situaciones con las mismas personas. Pero voy a conectar varias cosas durante la conversación, pero mi primera pregunta es, por tu currículum, por tu trayectoria profesional, por los roles que te ha tocado llevar adelante, así como una pregunta amplia. ¿Qué es el acceso hoy en día dentro de nuestro modelo de salud, dentro finalmente del esquema dentro del cual estamos inmersos? Hola, voy a interrumpir esta conversación brevemente para hablarte de uno de nuestros auspiciadores. Snap es un habilitador tecnológico que viene a revolucionar nuestro sistema de salud. Al sistema público de salud lo conecta con la agilidad. A los centros médicos privados lo conecta con los pacientes. Y a los pacientes los conecta con una salud sin pausa. Conoce más detalles en snap.cl. Snap, salud sin pausas. Súper buena pregunta, Manu, porque acceso ahora recién creería yo que se está tomando como realmente debiera ser. Acceso partió, yo diría que, yo trabajé en la industria farmacéutica por lo menos 15 años o 16 años. Siempre estuve en acceso. Y cuando se hablaba de la palabra acceso, uno no sabía lo que era. Acceso era como, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿dónde voy a incluir una tecnología sanitaria? Y las unidades de acceso, que era compuesta generalmente por una o dos personas, además las dejaban como rezagadas, porque era el patito feo cuando no se ganaba o no se adjudicaba algún programa. Y el ganador, cuando se adjudicaba un programa, era la gente de marketing o la unidad de negocios a cargo, pero claro, acceso siempre era como ALF, yo digo, escondido en la cocina. Entonces, y la verdad que era como el que hacía mucho, porque era el que estaba en la estrategia, era el que unía además todas las áreas de negocios de las compañías, para que la estrategia de alguna manera tuviera un efecto positivo y entrara en algún programa sanitario, pero no se hacía ver más allá de eso. Era con poca presencia a lo mejor dentro de la misma empresa y menos presencia a nivel extra industria. Claro. Y eso fue por muchos años. Yo diría que acceso como tal, como palabra, no como concepto o como proceso, que es lo que te voy a responder ahora, se vio, yo diría, por lo menos unos 10 años. Y ahora acceso, unidad de acceso como tal, se está hablando más ahora y está tomando más relevancia hace 5 años atrás. Y acceso, que tú me preguntaste qué es lo que significa acceso, la verdad es un proceso que lleva mucho tiempo,
uno toma el problema de salud o la necesidad no cubierta, uno no toma la tecnología sanitaria, uno toma la necesidad no cubierta que va a cubrir esa tecnología sanitaria y lo aborda desde múltiples dimensiones, no solamente desde la dimensión comercial, que es la que quiere a lo mejor la empresa, sino que dentro de este proceso acceso tú lo tienes que tomar desde, obviamente, vincularla a las agrupaciones de pacientes que tienen o a los pacientes que tienen la patología, tienes que vincularla al área legal, que es la que tiene que desarrollar todos los acuerdos que uno tiene que, obviamente, establecer para que esta tecnología llegue a algún convenio con el gobierno o con alguna institución o algún pagador privado. Tienes que vincularla a las cadenas de farmacia, si quieres, obviamente, que la tecnología se venda o se distribuya a través de una cadena en particular o a través de CENAVAS, como a nivel general de la red sanitaria. Tienes que vincularla, pero con una serie de personas dentro de una empresa. No solamente una persona que hace la estrategia va sola con la bandera o con la posta, la entrega en el ministerio, la entrega al ISAPRE y listo, se acaba. Es un proceso súper largo, un proceso, dependiendo de dónde uno quiera llegar con la tecnología sanitaria, puede tomar años. Y puede ser incluso frustración máxima porque no se cumplieron las expectativas para la compañía y en ese proceso cambian personas, cambian gobierno, cambia todo. Claro, cambian los interlocutores en todos los escritorios. En todos los escritorios. Entonces, como te digo, acceso es un proceso que contiene múltiples dimensiones, múltiples variables y muchas personas involucradas en lograr el éxito, no solamente una persona. Oye, qué buena respuesta, porque creo que ayuda a concluir, en el caso, bueno, lo siguiente, y es que la situación sanitaria o el contexto dentro del cual una tecnología sanitaria llega, en este caso al mercado chileno, ¿cierto? Varía dependiendo cuál es la tecnología sanitaria de la que estamos hablando. Por lo tanto, la agenda de trabajo o el proceso relacionado al acceso es distinto en cada empresa. Así es. O inclusive distinto para cada unidad de negocio dentro de la misma empresa. Compañía, sí. Sí, y eso va a depender mucho de la complejidad de la patología. Porque estamos hablando de patologías crónicas, que a lo mejor uno dice masivas por la cantidad de personas que están involucradas en esa patología, por ejemplo, hipertensión arterial, diabetes mellitus, hipotiroidismo, que ahora está como tan de moda, que son patologías masivas por la cantidad de población, por la tasa, por la incidencia. Y muchas veces esas tecnologías vinculadas a las patologías que uno dice, pucha, pueden sonar básicas, porque son a lo mejor moléculas sintéticas, químicas, digamos, de origen sintético, no son de tan alto costo y a lo mejor tienen una forma de transaccionar en el sistema más comercial que con una estrategia detrás. No obstante, igual hay que hacer una estrategia para que la conozcan los prescriptores, la conozcan los dependientes de la farmacia. Igual ya es un proceso de acceso que es una ruta, claro, ¿ya? De este proceso que te digo yo. Pero las patologías más complejas, como las oncológicas, como las patologías poco frecuentes, que dirían yo que son las inmunológicas o las autoinmunes en general, dentro de ellas están las dermatológicas, reumatologías, etcétera, una serie de patologías que cuentan hoy día con tecnologías sanitarias más complejas también desde su administración y desde su compuesto, claro, desde su nomenclatura química, por decirlo de alguna manera, que tienes que manejarla de una manera diferente. ¿Por qué? Porque ahí hay que hacer toda una historia de valor, ya construir una historia de valor para que el interlocutor lea los mensajes que quiera leer y tú además traducir los mensajes adecuadamente. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que está la evidencia, son muchas también los ingredientes que tiene que contener esta historia de valor, porque está por un lado la evidencia científica, que la evidencia científica es grande, no es solamente un estudio del pivotal, sino que muchos estudios está, digamos, diría yo como elementos, digamos, más sólidos, desde luego el estudio pivotal con el cual se aprueba, pero también después de que se aprueba estoy pensando en un fármaco, tenéis todo lo que es experiencia en vida real. Claro, exacto. Entonces, por eso te digo, con todo eso científico, pongámoslo como en una cajita, toda la información científica, tú construyes una parte de la historia. A eso le tienes que agregar la información farmacoeconómica, ¿ya? ¿Cuánto es no solamente el precio del fármaco, sino que cuál es el impacto presupuestario, ¿cierto?, que tiene esa tecnología sanitaria dentro del sistema, ya dentro del presupuesto de la nación, por decirlo, destinado a salud, cuál es el peso relativo de este medicamento dentro de ese presupuesto. Entonces ahí se hacen análisis de impacto presupuestario,
costo efectividad en los medicamentos de alto costo no es costo efectivo, valga la redundancia, porque son tecnologías de alto valor, o sea, de alto costo. Ya mucho precio, a eso me refiero monetariamente hablando. Por lo tanto, costo-efectividad no le vamos a dar, sino que lo que importa acá es el impacto presupuestario. Si realmente el incluir esta tecnología frente a todo lo que existe y se está usando, va a significar un ahorro en el mediano o en el largo plazo al sistema que hoy día lo está financiando. ¿Por qué razón? Porque va a agregar calidad de vida, va a agregar menos costos de hospitalización, que son los costos indirectos que uno no ve, que son los costos... Capacidad de ser productivo. Que recuperes, claro, tu capacidad laboral, etcétera, que recuperes a un paciente a la vida, digamos, a la comunidad. Claro. Entonces, todas esas cosas se incluyen, digamos, dentro de estos estudios de farmacoeconomía. Y además de eso, está la dimensión social, porque es súper importante ver la percepción de los pacientes que la van a usar, si les hace o no les hace diferencia usar una tecnología nueva. Porque siempre, volviendo un poquito a 10 o a 12 años atrás, se veía siempre lo científico, que era lo primero, y decías, este es el mejor medicamento, te va a mejorar la calidad de vida, la sobrevida libre de progresión en el caso del cáncer, o vas a mejorar aclaramiento de piel en el caso de la psoriasis, etc. Pero no le preguntamos al paciente si le importaba o no que fuera inyectable o que fuera oral, que fuera un ciclo, que fueran todos los días o una vez a la semana. Entonces, eso hoy día es fundamental incluirlo. Subcutáneo endovenoso. Subcutáneo endovenoso, justamente, incluso oral. Muchas veces piensan los pacientes que el tomarse una píldora, un comprimido, una tableta, una cápsula, lo que sea, pero vía oral, es como que no le va a hacer efecto. Entonces, todo eso hay que ponerlo en el centro y el paciente es el importante. O sea, él hoy día es un eslabón clave para el trabajo de este proceso de acceso que te digo yo, que la percepción de ellos frente a las nuevas tecnologías que están apareciendo es fundamental también para incluirla en estas variables, en estas dimensiones que te digo yo que hay que considerar. Un ejemplo que yo siempre que sale algún tema relacionado a digamos, como el rol protagónico o más protagónico del paciente, sobre todo en el ámbito como legislativo. Hablemos de, no sé, enfermedades poco frecuentes o ley Ricarte-Soto o alguno de los decretos que, digamos, que modifica la cantidad de patologías o la cobertura de las leyes que ya existen. Es el caso de la Asociación de Hemofilia. Perdón, de hematología. De hematología. Porque ellos son coautores de las guías clínicas. No siendo profesionales de la salud, hay miembros de la asociación, digamos, que son coautores hoy día, principalmente desde el rol de paciente. Entonces, a todos estos elementos que tú dices, aparte, ellos traen la experiencia de, bueno, ok, me administro un fármaco que se está probando, que es nuevo, que se está, digamos, bueno, ya está validado a nivel sanitario por el ISP, ¿cierto? Pero se quiere incluir dentro de una iniciativa de reembolso o de cobertura. Y como dices tú, dentro de todo este listado largo de evaluaciones que son sanitarias, económicas, regulatorias, legislativas, etcétera, también está el de experiencia de uso. Bueno, ¿qué pasa cuando se administra este nuevo fármaco, en este caso, al paciente? ¿Cuál es la reacción esperada? ¿Qué tan rápido, se produce el cambio de estado? Sí. Qué tan largo es el proceso de inducción a las terapias, etc. Pero me da la impresión de que, a pesar de que hablamos como de tecnologías sanitarias, en lo amplio, me da la impresión, y esto a lo mejor es sesgo mío, de que cuando hablamos de acceso está como muy circunscrito a lo que es el ámbito farmacológico. Aplica también, por ejemplo, a equipamiento médico o a dispositivos o a, no sé, bueno, otras clasificaciones que pudiesen ser alimentos también. ¿Aplica también a esa categoría? Aplica y recién está metiéndose ese tema de conversación en ese ámbito o en esa área, por decirlo, terapéutica. Está en plena discusión, anunciado ya todo lo que es la normativa de dispositivos médicos. Para dispositivos médicos, sí. Está en pleno. Como tú dices, está ongoing. Claro. Aplica y es un área que es confusa dentro de ese ambiente, aún. Ya no en todas. Hay algunas que hay algunas compañías de equipamiento médico, insumos médicos, dispositivos médicos, porque son tres áreas sumamente, están dentro de un mismo paraguas, pero son áreas de negocio, por decirlo, de especialidad muy diferentes. Por eso que categorizaron en esta nueva legislación que está saliendo
ahora el grado de complejidad del dispositivo, y dependiendo del grado de complejidad, digamos, es la rigurosidad que se le va a exigir desde el punto de vista sanitario, o en este caso el ISP. Pero lo que voy es que hay algo de confusión respecto de acceso dentro de esa área, porque ellos lo ven muy desde el punto de vista de transacción comercial. Ellos lo ven por las conversaciones que he tenido con gente de APIS y de ADIMET, que son los dos gremios involucrados en esto. Ven como que, claro, traen un dispositivo, independiente cual sea, lo registran, inmediatamente se va por mercado público, licitación, y ya están cubriendo la red. Entonces ahí tú dices, ya, pero ¿cómo valoras el uso, o evalúas, más bien dicho, el uso de esta tecnología que tú introduciste, si está siendo adecuada, si está cumpliendo con los criterios, con los estándares que se requiere según la ley sanitaria, y si el paciente lo está tolerando o no, porque también hay un tema de evidencia en vía real en uso de paciente. Entonces, eso es lo que ellos no lo están viendo como en su completa magnitud, y que está haciendo sentido hoy día acceso como proceso dentro de esa área de dispositivos médicos o vinculados al área médica propiamente tal. Una de las secciones que nosotros tenemos en el podcast y que van directamente relacionadas con las empresas que nos están, digamos, que nos apoyan, que nos patrocinan. Y en este caso vamos a entrar a la sección de, digamos, como la mirada del paciente dentro del acceso, que está muy relacionada. Esta área para nosotros es muy importante, y esta sección está auspiciada por Farmaquímica del Pacífico, con quien estamos trabajando hace algunos meses. Dicho sea de paso, ellos se acaba debe ser como 3 semanas ya, se celebró la Semana del Paciente, que ahí nos encontramos nosotros. Sí. Y que esa es una iniciativa, bueno, internacional, y que ya por 4º año consecutivo Farmaquímica como que ha tomado, digamos, el liderazgo de poder darle continuidad desde el punto de vista de generar espacios de discusión y de construcción, sobre todo de experiencia de paciente. Así diría yo que es como la tónica. Si conectamos esta temática de nuestra sección del paciente con este proceso de acceso, que me da la impresión, o a través de tu relato lo que me llega es como que las distintas organizaciones, sean públicas o privadas, empiezan a diseñar y a trabajar en torno a este proceso. ¿Cómo esto se traduce en que finalmente estas tecnologías sanitarias estén más cerca, digamos, del usuario o paciente o cliente, si lo pensamos desde el ámbito como del mesón de la farmacia? La pregunta es, en el fondo, ¿qué cambios has visto tú en esta maduración del rol de acceso que impacta positivamente a los pacientes o al usuario? El cambio que yo he visto en el tiempo que tengo, digamos, de experiencia con esta área de acceso propiamente tal, es que el paciente hoy día está mucho más informado. Y al tener más información, obviamente está más empoderado. Y es lo que nosotros hemos tratado de mantener, es justamente la educación de las agrupaciones de pacientes, porque finalmente ellos son la voz de los miles de pacientes que existen, digamos, con una patología en particular, de que transmitan los mensajes adecuadamente. No como antiguamente uno veía que iban... Las marchas son súper válidas, yo no las cuestiono, pero las marchas con fundamento y con una propuesta de valor a la autoridad tienen mucho más efecto positivo que una marcha revolucionaria en donde vayamos a reclamar nuestros derechos solamente por el hecho de que somos seres humanos y que, digamos, vivimos en un determinado espacio de tierra. Entonces, cuando los pacientes tienen toda esa información desde el punto de vista de cuáles son las leyes, cuáles son los derechos, qué puedo proponer, no solamente un reclamo, sino que además tengo una propuesta, y una propuesta con sentido, les da también mucho más un nivel de empoderamiento superior que les permite estar en una mesa de negociación incluso. Entonces, eso ha sido un cambio radical en estos últimos tiempos, y de hecho hay varios pacientes en este sentido que son ejemplares y que están a cargo de agrupaciones como, por ejemplo, Alejandro Andrade, que para mi gusto no es el único, digamos, que estaba, digamos, detrás de la ley de enfermedades poco frecuentes, pero es una persona con mucho conocimiento, con mucho relacionamiento y con un nivel y con un lenguaje sumamente importante para dialogar con las autoridades a un nivel de juntarse con ellos en cualquier momento y dialogar y llegar a acuerdos. Al igual que Cecilia Rodríguez, que es una de las icónicas, digamos, de las agrupaciones de pacientes que lleva muchos años de experiencia en esto,
y que también ha logrado importantes logros a lo largo del Irregate Soto, incluso OGES de Irregate Soto, y también ha apoyado a Alejandro Andrade en lo que es enfermedades poco frecuentes. Entonces, en resumen, digamos, el conocimiento, no solamente desde de la problemática, desde mi postura como paciente que necesito algo a resolver, una necesidad no cubierta, sino que desde el conocimiento yo voy a construir y voy a cooperar y dar soluciones. En cierto modo es eso, apoyar en las soluciones, ser complementario en las soluciones que se están desarrollando. Sé que, mira, conecto con lo que estás diciendo. Yo creo que la experiencia de la reciente, porque debe llevar menos de un año, yo creo, de la ley de enfermedades poco raras y poco frecuentes, que fue, si uno lo piensa, respecto de otras leyes que han sido mucho más, digamos, o sea, que han tenido este impacto que transforman el contexto de salud, como GES, como, bueno, en GES no hubo tanta participación de pacientes, no hay, pero no sí hubo. en Ricarte Soto. La ley de enfermedades raras y poco frecuentes tuvo una muy protagónica, digamos, actuación de los roles de los pacientes. Aparte, desde una actitud muy propositiva, muy de conocimiento profundo del trámite legislativo, de, mira, entendemos que no se van a resolver todas las demandas, pero sí es necesario que hay 3 cosas que necesitamos voluntad política, necesitamos colaboración, que es una enfermedad, necesitamos una enfermedad rara y poco frecuente, necesitamos un registro de las personas a nivel nacional, necesitamos un registro de los especialistas que son capaces de atender esto. Y por lo tanto, desde esa base, poder pensar en construir garantías que sean un poquito más amplias para adelante. Pero me da la impresión de que esa actitud propositiva y de conocimiento profundo del trámite, por lo tanto, de cuánto se puede avanzar y pedir, también es algo que se ha ido generalizando en las distintas asociaciones de pacientes como portadores de una voz, en el fondo. Bueno, Cecilia es un caso, como decís tú, el caso de la... De Alejandro sí, de la Federación de Enfermedades Raras, sí, que es la que lidera Alejandro. Ellos tienen una actitud sumamente clara, detallada, propositiva, pero por sobre todo como dices tú, es como un par de pasos más adelante de ir y alborotar, que muchas veces es necesario. El punto es, ¿cuál es el relato que cuentas después de que captaste la atención? Porque si no, se cae. No, y lo otro que tiene que ser sostenible en el tiempo. O sea, si logro algo, tengo que sostenerlo. Y algo que se me olvidó decir con respecto de, sobre todo lo que pasó y que tú muy bien lo mencionaste con la ley de enfermedades poco frecuentes, que ellos no exigían a través de su participación o su manifestación recursos para tecnología sanitaria o para medicamentos. Lo que menos querían es plata, por decirlo de manera simple, para remedio. Ellos lo que querían es justamente un sistema de registro para saber cuántos pacientes hay, dónde están ubicados, esta georreferenciación a nivel nacional y tener el recurso, pero para financiar eso. Y eso lo consiguieron también con recursos internacionales, que eso fue también liderado también por Alejandro. Y hay una persona, un personaje que se olvida en esta ecuación, que es la sociedad científica. La sociedad científica aquí, sobre todo en la ley de enfermedades poco frecuentes, estuvo liderada por la doctora Pardo, si no me equivoco, que es una médico súper empoderada también por su agrupación de enfermedades poco frecuentes, que ella también lideró la parte de construcción de relato de valor, de relato científico y de saber a nivel nacional cuáles son los especialistas que contamos para poder llevar adelante el diagnóstico oportuno para obviamente recibir, de acuerdo a las tecnologías que tengamos disponibles, el tratamiento también adecuado. Entonces ahí es súper importante que detrás de esta agrupación de pacientes hay una sociedad científica que respalde. Los médicos siempre están como también detrás haciéndole un poco el quite a hablar de una patología o hablar de un medicamento en particular porque no se quieren de alguna manera relacionar mucho por este tema de conflicto de interés. Pero sí es necesario al momento de llegar a una, en cierto modo, co-construcción de programa de salud o programa de valor asociado a políticas de salud pública. Yo he visto algunas posturas más jugadas que otras, diría yo. O sea, yo diría como si tú, en el caso de la doctora Pardo, que ella estuvo absolutamente presente en todo el proceso. Para el caso digamos, de enfermedades raras y poco frecuentes, pero yo he visto matices en los cuales a veces los profesionales de salud son mucho más jugados respecto de hacer un llamado de atención, ponte tú a la autoridad o al Congreso, qué sé yo, sobre todo para ciertos el día de,
Y esa finalmente es la finalidad de que tengáis en el calendario marcado un día para poder hablar específicamente de un tema. Pero también hay otros profesionales de la salud que hablan muy desde lo científico, desde la parte, digo, más del diagnóstico y del tratamiento, no necesariamente desde la garantía que en este caso puede o debe entregar el Estado, digamos, a un grupo de pacientes que puedan estar afectados por una condición de salud. Hay matices, como las personas mismas. Así Digamos. es, así es. Oye, un tema, es que ahí sacaste un tema súper interesante, y conecto el tema de profesionales de la salud y desde luego el rol que tienen en el cuidado o en la restitución de la salud, con el ámbito académico. Es decir, hoy día en la academia, el otro día de hecho que fue justo la semana del paciente en la Universidad del Desarrollo, hablábamos nosotros con la coordinadora académica y con el director de carrera de Química y Farmacia, y ellos nos decían, mira, traer estas conversaciones, estos espacios neutrales a la universidad aporta mucho para la formación del profesional de la salud, en el caso de medicina. Si hoy día estamos en el 2026, estos tipos van a estar afuera en el 2036 o 38. Es decir, la realidad de salud va a ser distinta, las tendencias, los desafíos de salud desde el punto de vista demográfico van a ser otros, pero los inputs hay que irlos, digamos, trayendo día a día. Y ahí quiero conectar también este rol que tiene la academia, no solo en la formación de profesionales de salud, sino también cómo se conjuga con la formación de los profesionales que están en otros ámbitos. Ahí vamos a hablar un poquito más en detalle después del diplomado de acceso en el que ustedes están trabajando. Pero ¿cuál es tu visión de cómo la maduración del acceso en estos últimos 10 años que decías tú empieza a incorporar también a la academia para traer datos, para traer estudios, para traer como información? Mira, ha sido súper interesante la aproximación que hemos tenido en este caso particular con la Universidad del Desarrollo, que fue quien nos abrió las puertas y que confió en nosotros, digamos, con este proyecto de hacer un diplomado de acceso. Algo tan desconocido para la academia, pero cuando empezamos a abrir la malla curricular, obviamente les hizo mucho sentido, y sobre todo desde el lugar donde está alojado, que es IQ, que es además interdisciplina. Entonces dijeron, claro, acá estamos, o sea, acceso no es solamente un profesional, y tampoco un profesional exclusivo de salud, ni médico ni no médico, sino que hay ingenieros, como tú decías, hay veterinario, hay químico farmacéutico, hay psicólogo, hay un variopinto, digamos, de profesiones, pero que trabajan en salud y que obviamente en una empresa vinculada a tecnología sanitaria. Entonces, la academia en este sentido tiene un rol importantísimo porque da el soporte, digamos, la plataforma estructural, por decirlo de alguna manera. Por otro lado, da la acreditación, que eso es sumamente importante para las personas que toman un programa de formación continua. Y por otro lado, otorga la innovación desde cerca, porque están los profesores, para mí, y lo digo súper de manera abstracta o coloquial. Están los profesores solamente desde la teoría, obviamente, que se han dedicado solamente a instruir y a capacitar, sobre todo los profesores de pregrado, muchas veces que estudian para preparar a futuros profesionales. Y por otro lado están los profesionales o los profesores o los docentes que están con la pala y el martillo, digo yo, que están en la parte de formación continua y además están en terreno, haciendo cosas. Y obviamente captando y capturando las necesidades y la dinámica del sistema, sobre todo en salud, que es súper dinámico. Entonces, eso la academia en particular ofrece esta facilidad de entregar esos recursos a los alumnos, a los profesionales, que yo digo son estudiantes, son profesionales todos, sí. Pero a los alumnos que están tomando estos programas de formación de posgrado, en donde les da valor y les construye, digamos, su crucigrama o su puzzle, en donde le va incluyendo piezas nuevas. Y aquí tengo un ejemplo muy particular, que es de la doctora Paula Daza, que es una de nuestras profesoras del programa de acceso, en donde, claro, ella es pediatra, por un lado, por otro lado experta en salud pública, por otro lado trabajó en el ministerio y sigue trabajando también famosísimo para rol, el ministerio, súper importante el rol. Entonces, esa visión desde la realidad pura, no solamente desde la salud pública, que uno dice de los salubristas, es distinto.
es súper distinto y agrega mucho valor porque tú les vas preguntándolo y uno ve a los alumnos cómo se interiorizan desde la experiencia que ella cuenta y la relata con tanta convicción y con tanta cercanía que realmente marca la diferencia. Que una persona que a lo mejor solamente está a lo mejor con puros títulos de salud pública, pero no tiene, digamos, la experiencia en terreno, que en realidad se aleja mucho de lo concreto que yo puedo construir. Entonces, eso para mi gusto la academia lo otorga y en particular acá en la Universidad del Desarrollo nos hemos encontrado con esa gran sorpresa de esta diversidad de académicos, de docentes, en donde cuentan con ese mix teórico-práctico, que para mi gusto es muy, muy importante al momento de agregar experiencia. Le sumaría un elemento más, bueno, lo mencionaste también, pero el hecho de que esté además, digamos, como inscrito en el concepto de ICUBO, este toque de innovación. Yo creo que también ahí la academia es un gran catalizador para incorporarle tecnología a la información que se genera, porque tenéis la parte académica, ¿cierto? La teoría pura, muy agarrado de la experiencia, pero además cuando podemos rescatar la información que se genera de esa experiencia, es mucho más fácil o es tiene más peso, diría yo. Una de las cosas que a mí me ha llamado mucho la atención, positivamente, lo vimos por ejemplo, en la conmemoración de la Semana del Paciente, pero también en otras iniciativas que me ha tocado ver en el ámbito público, por ejemplo, jornadas de innovación que se hizo una regional en la sexta región, hace poco. En la región del Maule también se hizo una actividad. En la región del Maule, sí. Exacto, se hizo hace poquito una en San Clemente, el Servicio de Salud Oriente también con su concurso de Innova Oriente. O sea, también hay varias iniciativas o espacios en los cuales se empiezan a compartir ya no solo ideas, sino experiencia recorrida con los pilotos que ya llevan 1, 2, 3 años o ya dejaron de ser pilotos. Entonces, no es solo una buena idea y veamos si resulta, sino que efectivamente esto está trayendo datos a la conversación. Y eso es importante, datos que no existían o que existían rudimentariamente en planillas Excel. Es que cambia la conversación. Cambia la conversación, cambia el planteamiento. Y lo otro que se están incorporando, muy buen punto el que tomaste, áreas de la profesión de la profesión sí. que antes no estaban considerados en salud, como por ejemplo los ingenieros informáticos. Sí. Los ingenieros informáticos justamente están, en cierto modo, desatorando estas brechas que uno rudimentariamente anotaba, qué sé yo, a pulso o en archivos Excel, porque quería, digamos, llevar un registro, pero ellos le están dando forma, le están dando automatización y le están dando agilidad, digamos, a la toma de decisiones en salud. Entonces, eso también es súper importante cuando uno lo ve desde la academia, como tú bien dijiste, que agregan innovación, que no solamente tecnología, no solamente un aparato, un computador nuevo, claro. Algo, digamos, desde el punto de vista tecnológico, sino que son herramientas que yo las construyo y que me dan valor y agilidad. Y esas ideas surgen, digamos, de estos grupos interdisciplinarios. Un ejemplo que te quiero dar es que bueno, ya mencionamos, o tú me viste la palabra con respecto al diplomado, que el diplomado de acceso me apasiona porque en realidad es como un hijo que se fue gestando a lo largo de mi experiencia y que con Caroline le dimos esta forma, digamos, y lo hicimos nacer acá en la universidad. Lo loco que uno, cuando lo empieza a gestar, dice, pucha, vamos a aplicar tecnología no tecnología, sino que la metodología Lego. Ah, ok, ya. ¿Ya? Metodología Lego a uno de los módulos porque igual es interesante. Uno dice, pucha, metodología Lego, sí es importante porque en realidad los hace pensar de otra manera, etcétera. Pero sabes tú que en este diplomado nos dimos cuenta que realmente los estudiantes que lo hicieron y que lo tomaron disfrutaron a tal nivel que pensaron fuera de la caja todo el rato. Todo el rato fueron ellos construyendo con su experiencia, con sus conocimientos, a través del juego, cosas súper innovadoras. Entonces, eso desde la academia yo creo que es fundamental seguir construyéndolo desde esa manera, o desde ese punto de vista, desde esa dimensión. Oye, demos digamos, volvamos como a la línea de tiempo. Cuéntame, ¿cómo se gesta Synergy Links? Porque tanto Caroline como tú tenían una carrera de muchos ángulos en torno al sistema de salud, tanto público como privado, bien académico y bien práctico, ambas, desde distintas veredas, por decirlo de alguna manera.
¿Y cómo se encuentran y nace Synergy Links? ¿Y cuál es la propuesta, digamos, de Synergy Links hoy día al mercado de salud, por decirlo de alguna manera? Fue bien... fue como rápida la generación de esta propuesta. Yeah. En términos de que Caroline y yo estábamos pensando en lo mismo, obviamente desde posiciones, desde veredas distintas, como tú lo dijiste, pero no conociéndonos. Porque con Caroline no nos conocíamos. O sea, yo a Caroline la conocí a través de una reunión de lobby una vez, hace muchos años, y nos volvimos a encontrar por circunstancias de la vida en un momento en que las dos estábamos tomando decisiones. Ella ya había dejado de pertenecer al ministerio, había tomado su decisión, dijo, ya hasta aquí llego, ya di todo mi aporte, todo mi 100% ya lo entregué, ahora quiero aportar desde otra mirada, y yo por mi lado, desde la industria privada, también estaba pensando hace mucho rato tomar, digamos, otras decisiones en relación a lo que es el ecosistema sanitario. Y justo surgió el momento en que yo salí de la industria farmacéutica, contacté a Caroline, nos juntamos, conversamos acerca de nuestras necesidades, nuestras decisiones, nuestros desafíos, y dijimos, vamos, rememos. Esto fue en agosto, esta reunión. Y en octubre ya teníamos la sociedad conformada. Ah, súper rápido. O sea, nos demoramos nada en poder crear y articular. Partimos con una dispersión de temas y soluciones que queríamos dar increíble. Todavía tenemos la libreta de apuntes y todos por ahí. Pero en estos casi 5 años ya que llevamos juntas, logramos posicionarnos en el mercado de la salud de una manera diferente, en donde nosotros hacemos de alguna manera propuestas que tienen soluciones prácticas, soluciones que están a la mano con tus recursos, que nosotros solamente lo que hacemos es como tomarlos, organizarlos y co-construir nuevamente un proyecto, pero que sí va a tener resultados. Entonces, desde esa dimensión, nosotros con Caroline dijimos, este es nuestro lugar desde donde queremos actuar. O sea, nosotros no queremos construir propuestas de la NASA, que sabemos que no van a llegar a ningún punto, digamos, final, digamos, concluyente o satisfactorio para el cliente. O requieren mucho tiempo. O van a requerir mucho tiempo, sino que nosotros queremos realmente tomar lo justo y necesario y con eso avanzar. Que eso realmente tenga un impacto sanitario importante y que dé obviamente soluciones a la población, que es lo que más nos interesa. De hecho, nosotros con Caroline creamos un modelo que se llama modelo Vista, que es multidimensional para abordar las problemáticas de salud y darle solución a estas problemáticas de salud, que es multidimensiones. O sea, no solamente tomamos la parte tecnológica, sino que está la parte legal, está la parte social, está la parte asistencial, está un sinfín de dimensiones que en la práctica es muy, muy similar a lo que trabaja también dentro del ministerio, pero nosotros lo estamos consolidando a nivel también extrasistema. Y eso le da sentido y le da sinergia y a nuestros clientes obviamente los tiene muy satisfechos porque en realidad le estamos abordando como toda la panorámica que hay que abordar para dar solución a los problemas de salud. Fíjate que uno de los... que clara tu definición, me encanta porque hay una... Digo, me acordé instantáneamente, esto también lo hablamos cuando tuvimos la conversación con Caroline, pero es algo que a mí me pasa que yo detecto a través de muchas conversaciones, y es que existe una brecha importante, inclusive de lenguaje, de jerga, de entendimiento entre los roles públicos y privados. Y no estoy diciendo nada nuevo con eso, pero sí creo que esa brecha de la cual hoy día somos más conscientes que antes, ha ido generando, digamos, manifestaciones como los Synergy Links que permiten generar estos puentes en los cuales, lo que tú estás hablando es lo que yo digo de esta manera. Porque obviamente una empresa tiene su jerga corporativa, la mitad de las palabras están en inglés, que la empresa es internacional, ¿cachai? Hay mucho de ese tipo de cosas. Y desde luego una mirada financiera, comercial financiera, que desde el lado de Estado, digamos, de políticas de salud, la mirada es completamente distinta. A veces los elementos que se consideran son similares, pero la conclusión respecto de la información que se tiene es súper distinta. Es distinta. Y por lo tanto, esta capacidad de plantear soluciones que sean como polivalentes, ¿cierto? Es un tremendo desafío porque tenéis que manejar, como decía todo el principio,
el proceso de acceso es súper largo y por lo tanto hay que manejar no solo la expectativa desde el impacto comercial, sino también desde el impacto operacional. Es como decir, esta mega propuesta de la NASA, ¿cómo la llevamos adelante? ¿Qué parte de esto está a cargo de qué rol dentro de las organizaciones? Y justamente el lenguaje que tú mencionas, el que uno utiliza para transmitir esos mensajes es fundamental, que es otra de las cosas con las cuales nos hemos diferenciado y hemos tratado de agregar valor con eso con Caroline a través de Synergy Links, es, también te lo digo por experiencia, porque nosotros, o yo personalmente cuando trabajaba en acceso en las dos compañías que trabajé, multinacionales, tenían unos dossiers enormes que querían esos mismos dossiers, de hecho lo hice yo misma, entregárselos a la autoridad. Entonces cuando llegaban estos tremendos mamotretos, yo misma decía, qué lata, o sea, yo no lo leería. Entonces con Caroline nos hemos tratado de diferenciar en ese sentido en hacer relatos sumamente customizados, que eso es lo otro importante, no dar el mismo mensaje a todas las personas, o sea, no es un mensaje estandarizado, tienes que aprender a segmentar y a estandarizar, o sea, y a customizar el mensaje dependiendo con la persona que estés al frente, interactuando. O sea, si es un médico, obviamente científico, si es economista, obviamente la parte financiera le va a hacer más sentido, y si es legal, obviamente la parte legal. Entonces, en eso nos hemos encargado con Carrera de hacer como trajes a la medida, sumamente diferenciadores y con un lenguaje simple, un lenguaje que realmente te permita decir, esto es lo que quiero o realmente no me sirve, me gustaría abordarlo desde otra manera, y ya, perfecto, lo hacemos y somos súper flexibles en eso. Somos bien comprometidas con trabajar en conjunto con el cliente, no en cierto modo nosotros somos la consultora y somos lo único y a nosotros nos tienes que en cierto modo te traigo la verdad, y no hay nada más detrás, sino que al contrario, somos súper flexibles en trabajar con el cliente, para el cliente, pero en co-construir, digamos, la propuesta final. Y en eso muchas veces los clientes nos han dicho, pucha, yo tenía esta idea acá, pero realmente lo que tú nos estás diciendo nos hace mucho más sentido y vamos por ese lado. O sea, no hay nada que hacer, vamos. Claro. Entonces, ese relato también desde la experiencia es muy importante, es súper válido, que eso es lo que nos hizo, digamos, plantearnos como lo que tú bien dijiste, esta sinergia del mundo público-privado que hace conexiones, que hace este puente de conexión entre ambos mundos. Sí, sin duda. Oye, ¿qué en tu mirada, digamos, que es inevitable que en todas las conversaciones, desde las conversaciones, digamos, que uno tiene en la casa o con amigos, hasta en el ámbito profesional, digamos, en la labor específica de uno, la tecnología hoy día está generando así como disrupciones poderosas en todos los ámbitos. En el ámbito de acceso, ¿qué como, no sé, potencialidades tal vez en la pregunta, pero ¿cómo ves tú la entrada fuerte de tecnología en los roles de acceso o en el propósito del acceso, que tiene que ver finalmente con llegar al usuario, al paciente, a quien necesita la tecnología sanitaria? Desde el punto de vista, a ver, acceso es súper importante facilitar los procesos, sobre todo de análisis de información. No sé si voy por ahí en la respuesta. Sí. ¿Por qué? Porque hoy día existe un montón de plataformas que te facilitan esa lectura rápida o esa lectura de ir a lo medular y poder construir un relato de valor mucho más robusto. Obviamente tienes que tener los conocimientos para poder organizar esa información, sí, ¿cierto? Uno le va dando prompts, qué sé yo, y vas organizando, si es a lo que te refieres. Entonces, en ese sentido, las plataformas o la tecnología vinculada al trabajo y el desarrollo en acceso es súper importante, porque desde esa perspectiva uno va generando herramientas, por ejemplo, calculadoras de cálculo de impactos presupuestales, que son basadas en inteligencia artificial, en distintas, digamos, plataformas, que te permite hacer un cálculo sumamente exacto, ni siquiera estimativo como uno lo hace a mano desde los datos epidemiológicos, sino que es súper exacto. Tú le agregas los prompts, la cantidad de población, etcétera, y te da el número exacto de personas que van a ser afectadas por esta patología y que van a requerir una tecnología en particular. Y con eso calcular, obviamente, los costos, digamos, o el impacto presupuestal que va a significar al sistema. Entonces, si respondo, digamos, de esa manera a tu pregunta, sí, la tecnología es sumamente importante en el área de acceso, mirándolo desde esa perspectiva. Es una herramienta muy valiosa. Sí, fíjate que ahora que decís tú como el manejo de grandes volúmenes de información, porque finalmente
todo genera información, todo genera datos. El punto es... ¿Qué te sirve de todo eso? Claro, ¿qué sirve y cómo lo podemos utilizar y que no se pierda? Bueno, claramente está en el ámbito salud por la sensibilidad de la información que se maneja y que se genera, la protección digamos, de la confidencialidad de la información es crítica. Y el caso emblemático del ISP que hace algunos meses atrás. Ahí. Claro, y bueno, y a raíz de eso es que también se empoderó mucho más la Agencia de Seguridad de la Información como un departamento, digamos, del Estado. Pero fíjate que a mí hay algo que he visto, también es sensaciones de guata, es un juicio, como digo, es un juicio pero con harta información, de que una temática que viene golpeando a la puerta hace mucho rato, creo que en los últimos meses ha tomado mucho protagonismo desde el punto de vista titulares, y este es un tema que también va a hacer mucha conexión con uno de nuestros auspiciadores, con Snap. Tiene que ver con la interoperabilidad. Es cuando nos ponemos en los zapatos de alguien que tiene una condición de salud y que necesita llegar o acceder a una tecnología sanitaria, finalmente se va produciendo este viaje que para el paciente es bien, digamos, no tiene mucha importancia si tú estás en el lado público, en el lado privado. Lo que buscas básicamente es poder tener acceso a la solución que requieres. Pero hoy día tenemos un sistema que está absolutamente fragmentado, a pesar de que hay una ley de interoperabilidad, pero no hay reglamento, entonces no sabemos cómo tiene que funcionar este motor. Tú ves que desde esta mirada del diseño del proceso de acceso, de este trabajo como de largo plazo y de múltiples roles, ¿se mira este fenómeno de la interoperabilidad? Sí, se está mirando fuertemente. De hecho, se está participando desde los distintos gremios en estas mesas de conversación de la trazabilidad también de la información. De hecho, están estas mesas de trabajo con GS1, bueno, está el mismo SENS, entonces están involucrados todas las áreas para que esto se lleve a cabo y realmente se implemente. Porque se ha hablado mucho, llevamos muchos años conversando, pero poco se ve de que se implemente. Entonces yo creería que ahora estamos entrando en la fase de que las cosas se vayan concretando. Tú bien dijiste, ahí está muy mediático el tema, están los titulares, van a haber foros ahora esta semana, están participando las autoridades, que eso es muy bueno, porque la misma ministra, la doctora Meis Tomalí, que fue partícipe, claro, bueno, directora del SENS, directora de SENS, ella fue la que de alguna manera propició que esto se sosteniera, digamos, y hoy día va a tener, digamos, una ruta un poquito más concreta a desarrollar como mesa de trabajo por parte de los actores involucrados. Entonces, en el área de acceso sí es importante porque hoy día, como tú bien dijiste, está súper fragmentada la información pública-privada, o sea, es insostenible que un paciente que vive en el norte y que, no sé, se cayó, se fracturó y pertenece al sistema público, se atiende en el sistema privado y en el privado no tiene idea de lo que le pasó o lo que le han hecho, qué patologías tiene, porque no hay conectividad ni interoperabilidad, digamos, de sus datos, de sus datos de salud. Entonces, en ese sentido, yo creo que aquí los egos entre el mundo público y privado tienen que un poquito ceder. Te lo digo con experiencia el ego privado, porque yo trabajé mucho tiempo también en el sistema de salud privado, dentro de un ambiente oncológico, mi área de expertise es la oncología, en donde, claro, los datos de los pacientes son solamente de los médicos del sector privado. Claro. Por lo tanto, si se va al público, el paciente tiene derecho a pedir su ficha clínica, pero cuesta mucho y no va a haber conexión ni hoy día se sabe qué pasa en un mundo y en el otro. Entonces, la duplicidad de exámenes, la duplicidad de gasto, eso es, digamos, incuestionable. Y eso hoy día yo creo que está cada vez más cerca de tener soluciones más concretas para llegar a este mundo en común, digamos. Porque la idea, como tú bien dijiste, no es enterarme y difundir la información de un paciente, de una persona, de lo que está pasando detrás de un nombre de una persona, sino que es realmente optimizar los recursos
y obviamente la ruta del paciente se haga mucho más amigable. No obstante, también está ahí la parte de la tecnología a través de hospital digital. O sea, los pacientes que no tienen movilidad o que tienen movilidad Exacto. reducida, que viven lejos, que están difícilmente conectados con un punto de salud cercano, el que tenga buena conectividad para poder atenderse, digamos, de manera telemática y poder resolver un problema de salud desde ese punto de vista, o sea, es el mundo ideal. Yo creo que estamos más cerca que antes Sí, de todas y maneras. están trabajando mucho más cerca los equipos de salud en ese sentido. Sí. Que es un punto. Fíjate que en una de las conversaciones del canal, con Antonia Benavente, que es gerente comercial de Olem, y que Olem a su vez es una empresa japonesa que desarrolla soluciones, digamos, muy pensado en como desdibujar la geografía, que para nosotros es un tremendo desafío. Entonces ella hablaba, cuando tuvimos la conversación con ella, hablaba de, por ejemplo, cómo las juntas de vecinos tienen un rol desde la terapéutica también. Entonces, ¿por qué no se puede hacer exámenes médicos para la comunidad, por ejemplo, en una junta de vecinos, o en un club social, o en un club deportivo? Y si uno le empieza a dar una segunda vuelta, bueno, no es muy distinto de lo que ya hicimos en la pandemia, ¿cierto? Donde los estadios, los gimnasios, las plazas se adaptaron de tal manera para poder digamos, hacer un soporte de salud que requería en ese momento. Oye, Perdón, aprovechando el tema de la pandemia, de hecho, el momento de la pandemia y el COVID fue el único momento, yo creo que en la historia sanitaria, que tuvo interoperabilidad, que tuvo interconexión mundo público-privado, o sea, donde estés o donde te vincules, sabes Exacto. que tienes todas tus vacunas, etcétera, y que algún episodio relacionado a la patología tuviste. Entonces, hay ejemplos y se puede avanzar. Sin duda, sin duda, sin duda. A mí, y aquí solo lo menciono porque esto es como otro mundo, pero a mí me llama mucho la atención que inclusive dentro del mundo público no hay tampoco conectividad, por ejemplo, entre la APS y los establecimientos de alta resolución. Sí, son fechas diferentes. Exacto. Y eso tampoco puede ser. Entonces, como que aquí es como cuando, obviamente, arrastramos nuestra propia historia, pero como cuando uno hace el planteamiento es como que es difícil de explicar. Entonces, ¿cómo se entiende una cosa así? Pero, y uno que trabaja en la empresa multinacional, pucha, que es difícil explicarle a un gerente holandés, gringo, alemán, que aquí la cosa es así. O sea, no tiene explicación, no funciona, no está comunicado. Sí. No, es curioso, cuando uno trata de traducir la situación como para el hemisferio norte, es como que rápido te falta léxico, porque es como, ¿qué querés que te diga? Es así. Y bueno, es resultado de una evolución, pero la evolución no necesariamente ha sido sincronizada. Oye, pasamos por Synergy Links. ¿Cómo nace ahora, si entramos de lleno en el diplomado? ¿Cómo se gesta? ¿Cómo son los módulos? ¿Cómo lo diseñaron? ¿Qué han aprendido ya en la primera iteración que terminó recién? Hoy ha sido súper interesante, a ver, porque el diplomado de acceso propiamente tal nació por necesidad de nuestros mismos clientes, porque primero lo hicimos de manera corporativa. Hicimos cursos, digamos, dentro de los mismos laboratorios que nos pedían, mira, me gustaría reforzar esta parte en mi grupo, en mi equipo de ventas, en mis CAMs, etc. De a poco se fue ampliando, no solamente es necesario que lo hagan los CAMs o la fuerza de ventas, sino que nuestros MSL son los que están vinculados al área médica, los gerentes de negocio, etc. Y de ahí surgió la idea, bueno, si lo estamos haciendo en un ambiente cerrado, abrámoslo. O sea, yo creo que hay más necesidades, hay más personas, hay más empresas que necesitan o requieren tener, digamos, este conocimiento un poquito más acabado sobre el manejo de acceso como proceso a lo largo de la red asistencial. Entonces, desde esa manera empezamos a tocar puertas en distintas universidades, conocidos. Afortunadamente, las dos tenemos una red de apoyo y una red de conocidos súper interesante y amplia. Y por eso que estamos ahora en la Universidad del Desarrollo y que, digamos, agradecemos mucho que nos dio esta oportunidad, la confianza y todo. Y surgió el diplomado acá. Ahora, los módulos, ¿cómo los construimos? Los construimos en relación a la experiencia vivida, por un lado, por mi lado, que tuve también hartos años en acceso, en donde yo misma me cuestionaba, esto es camino, uno hace el camino al andar. Exacto. Uno aprende haciendo, porque nadie te da con la lista de contactos. O sea, el activo más importante de una persona que trabaja en acceso es la lista de la red de contactos. Y esa red de contactos tienes que mantenerla, cuidarla, etcétera. Actualizarla porque todo se va moviendo. Porque se va moviendo. Y al final, como hablábamos al principio, son los mismos actores siempre que se van moviendo distintas compañías o distintas instituciones.
pero los módulos propiamente tal los armamos en relación a eso. O sea, ¿qué es lo que una persona primero tiene que saber? Hay en la industria farmacéutica hay muchos extranjeros que pertenecen a las distintas, que están liderando, digamos, las compañías. Por lo tanto, el sistema de salud es fundamental. Tenéis que saber del sistema de salud chileno. Claro. Que no es algo simple, es dinámico, que cuenta con estas dos subsecretarías, depende de Senaba, y hay una red de interconexiones, etc. En relación a eso, es súper importante mapear quiénes son tus stakeholders válidos. Por eso que hay un capítulo especial a cómo hacer mapa de relacionamiento. Junto con eso, y cada módulo tributa, digamos, en la continuidad a generar, digamos, contenido y robustecer el anterior. Después viene de todo este proceso, digamos, de conocer tu ministerio, o sea, tu sistema de salud, quiénes son las personas clave que construyen presupuesto. Entonces ahí está toda la parte como financiera, viene gente de DIPRES, que son nuestros académicos, que ven esa parte presupuestaria, la glosa pública, por qué es esta glosa para acá. Entonces ahí se van gestando y se van articulando todos estos temas. Hay cómo construir un P&L, que muchas veces la industria farmacéutica, la industria de dispositivos médicos tienen que construir sus P&L y por qué es importante, en base a qué le pones precio, que el área pricing que también tocamos en ese módulo. Vemos, nos salen expertos en análisis de tecnología sanitaria, pero sí abordamos qué es importante de la análisis de las tecnologías sanitarias, que es este famoso ETESA. Entonces, qué estudio, y ahí mezclar lo científico con lo económico, y cómo le das valor, y haces como tu categoría de cuál, digamos, documento es más importante que el otro. Después pasamos, digamos, por todo lo que yo hago, cómo desarrollo mi propuesta de valor, mi estrategia para llegar a que mi tecnología tenga cobertura, tenga financiamiento. Entonces hacemos toda esta bajada de la estrategia, que es lo importante, la mapa de priorización, decisiones, etc. Y finalmente, o no finalmente, entre medio tenemos que también tocar cómo lo presento. Y por eso ahí hay un módulo de presentaciones efectivas, que es sumamente importante porque es distinto. Lo que decías tú, a cada foro le entregas un mensaje distinto, claro, pero todos tienen que tener un impacto. Justamente el perfilamiento del stakeholder que tenía al frente, o sea, enseñamos toda esa parte o entregamos esos conocimientos en relación a cómo los perfilo, cómo le entrego, qué mensaje le tengo que entregar en estos 30 minutos que me dan de lobby para convencer a la audiencia. Entonces todo eso lo hacemos en ambientes realmente, son simulados con personajes reales, digamos, que trabajaron en la industria y que nos desafían a convencer, digamos, de alguna manera en esta negociación. Y terminamos finalmente con un proyecto que es el seminario final, que es una propuesta en donde la idea es que la implementen. En esta primera versión se presentaron 3 proyectos súper interesantes que no me cabe la menor duda que 2 se van a implementar este año, que son pilotos, que ya van a tener noticias de ello, y 1 el próximo año porque ya entra dentro de un programa de salud un poco más grande, que necesita un poquito más de conversación, que tiene que ver con oncología, pero son proyectos robustos que obviamente nacen de los dolores que hoy día estaban viviendo como grupo dentro de la compañía y que ahora lo sacaron y utilizaron el diplomado para poder hacer esta estrategia. Oye, qué interesante, porque fíjate que desde... Bueno, a ver, tengo la cabeza así llena de comentarios, ideas, como reflexiones respecto a lo que vais diciendo, pero básicamente es un acompañamiento para construir tu propio proceso de acceso, independiente, digamos, de cuál sea el desafío que tenéis que afrontar desde el punto de vista de industria, principalmente, según entendí. Pero también creo que está muy acuñado en el acontecer, en la coyuntura de salud, como si tú, parte de las expectativas que al menos yo tengo, pero he conversado con personas y en general dicen, bueno, claro, nuestra actual ministra viene de un rol justamente de generar un espacio de incorporar tecnología fuertemente, pero aparte de alianzas público-privadas, con lo cual lo que se ha visto inclusive en estos 2 meses y medio de gobierno es que efectivamente hay una apertura, hay una participación, como decís tú, en los eventos, hay apertura al diálogo, cosa que es muy bueno y no es un dado. Y por otro lado, el tema de conectar con oncología, no solo por la alerta sanitaria oncológica, ¿cierto?, con la que entró, digamos, el gobierno actual en efecto, sino también desde de que es una temática que yo creo que se está abordando desde múltiples ángulos. El otro día hablábamos con la gente de FISA, que son los que organizan la Expo Salud, que es el evento, digamos, sanitario más grande que hay en Chile,
Y ellos efectivamente, así como el año pasado, la temática transversal fue paciente, en esta oportunidad es oncología, desde todos sus ángulos. Cosa que también le da mucha fuerza al diálogo, genera más espacio para abordar. Y es consecuente con la necesidad sanitaria. Además, o sea, sin duda. Entonces creo que aparte está diseñado muy desde esto es lo que está pasando, por lo tanto son como herramientas y estructura muy concreta para poner en práctica. Así es. Y es sacarte también de lo que habitualmente se diseña o se hace. Exacto. Porque uno está acostumbrado y está seteado, porque estamos con cosas, con hacer las cosas es como A, B, C, D, pero no, todo es flexible y dinámico y se convierte de una manera distinta dependiendo de los insumos que vas teniendo. Por eso que, insisto, este modelo Lego que aplicamos les hizo mucho sentido porque los hizo pensar fuera de la caja. Con sus recursos, a través del juego, digamos, esta metodología fue súper importante en esto. Qué bueno, porque genera estos puntos como de encuentro, desde cada uno viene desde su rol, con su conocimiento, con su nivel de madurez aparte en el rol. Entonces ya, bueno, nos despojamos de todo, del cargo, de la empresa, del rol, del desafío particular. Entonces, ¿cómo manejamos esto? Esto a través de Claro. Y obviamente desde una manera cross-funcional, porque aquí solamente no habían personas de acceso. Eso es lo otro importante. Además, habían, claro, como te decía, comerciales, gerentes de producto, MSLs, que me llamó mucho la atención. Dije, y entretenido, o sea, qué bueno que le dé la visión y científica. Me imagino que también varios extranjeros. Todos. Diría yo que el 80% eran extranjeros. Entonces, eso también le dio una diversidad y un dinamismo y energía también, porque dependiendo de dónde venían, muy estratégico e interesante a la primera versión. Así que la segunda versión se viene más power aún. Tenemos mucho más, o sea, a raíz de la primera experiencia, obviamente las oportunidades de desarrollar temáticas de una manera a lo mejor diferente, mucho más a lo mejor, no sé si más robusta, pero de una manera a lo mejor más integradora con la experiencia de la primera versión, se viene mucho más desafiante la segunda versión. Es aprendizaje para todos. Absolutamente, absolutamente. Oye, Pilar, ya como así entrando en la última curva de la conversación, ¿cómo ves tú, o cómo ven ustedes desde Synergy Links, digamos, por una mirada más transversal, los siguientes 10 años de salud? ¿Cuál crees tú que van a ser como los desafíos o desafíos que tal vez ustedes detecten y que en las conversaciones de ustedes salen y que no necesariamente son un titular hoy día, pero ustedes dicen, mira, esta cuestión va como para allá? Ya desde el punto de vista demográfico, la longevidad, o sea, fue titular ayer o antes de ayer, están desapareciendo maternidades porque no están naciendo, la tasa de natalidad 0,9, 0,8%, ya no hay tasa de recambio. Entonces somos una población absolutamente envejecida. En 10 años más, la verdad, los problemas sanitarios van a ser otros. Sin duda alguna, el cáncer va a seguir siendo prioritario, los cardiovasculares por tema etario, ¿ya? Por lo tanto, yo creo que de aquí a 10 años más lo que se hace fundamental incorporar dentro de los planes de salud es la prevención. Estamos con mucha obesidad, mucho sedentarismo, mucho estrés, mucha autoexigencia, producto de la necesidad de querer mostrar, de querer trabajar, de haber pocas oportunidades y querer hacer otras cosas distintas. Entonces, toda esa ansiedad, estrés, va a jugar muy en contra con las patologías cardiovasculares y también psiquiátrica o psicológica. Sí, salud mental es un ítem súper importante. Entonces los ejes yo creo que van a ir en función, o debieran ir en función también de la promoción y prevención de hábitos de vida un poco más saludables para tener menos carga de enfermedad de aquí a 10 años más de las personas que hoy día vamos en ese rumbo acelerado a tener esa carga de enfermedad. Por lo tanto, si no logramos hoy día, así como en el sector público está a nivel de CESFAM, todo lo que es promoción y prevención de salud, en el sistema privado también se tiene que instaurar. Es un tema que han estado como bien reacios la aseguradora privadas a poder cubrir, por ejemplo, vacunas, por ejemplo, educación en relación a la prevención y promoción de estilos de vida saludables, porque consideran como, en cierto modo, un gasto, pero al final es un
ahorro a mediano y largo plazo de tener población cautiva un poco más saludable y con menos, obviamente, gasto a su mismo seguro. Entonces, si tú me preguntas, de aquí a 10 años más, ¿qué es lo que veo? Yo veo, y ojalá se diera esta ecuación de prevengamos más, eduquemos más a la población, instauremos de alguna manera esta dinámica de lo que habíamos hablado, de interoperar sistemas para que la población se sienta segura y tranquila de que tenga una ruta como paciente adecuada y más ágil también al momento de tomar decisiones con respecto a su salud. Eso es lo que yo veo de aquí a 10 años más, así como en grandes dimensiones. Sí, que al final son como, los deseos. Es como un deseo, claro. Son los deseos que uno tiene. Pero es que uno, claro, pero va más rápido y más acelerado el mundo de lo que uno lo ve. O sea, si uno lo ve de lejos, no está tan lejos tampoco. Estamos a la vuelta de la rueda. O sea, a la vuelta de la esquina. Oye, Pilar, nada, solo agradecerte de nuevo el tiempo, la flexibilidad para juntarnos, para tener esta conversación. Nos costó encontrarnos dentro del edificio al principio, pero después ya... Aquí estamos. Aquí estamos. Así que nada, muchas gracias. Invitadas como siempre cuando tenga alguna noticia, si es que hay una tercera versión del diplomado, más que ahí invitada. Estaremos. Y con otros tipos, vienen más noticias, vienen más novedades, otros diplomados en otras temáticas. Así como dicen se vienen cositas. Se vienen cositas, así es. Así que nada, de nuevo, muchas gracias. Este es su espacio cuando lo necesiten. Muchas gracias, Manuel. De que dispongan de eso. Gracias por la invitación. Espero contribuir, a este ecosistema que es lo que más me interesa y me motiva también estando desde esta vereda también y desde la academia, que es lo importante.